El 4 de junio de 1943, Argentina sufría el segundo golpe de Estado en su historia, ya que el primero fue en 1930. Pero antes de empezar a profundizar en este golpe de Estado, nos tenemos que hacer la pregunta de quiénes estuvieron a cargo del poder antes de este suceso. Antes del golpe de Estado de 1943, el poder en la Argentina estaba en manos de Ramón Castillo, quien asumió la presidencia tras la muerte de Roberto Marcelo Ortiz. Castillo, perteneciente al Partido Demócrata Nacional, gobernó desde 1942 hasta el golpe militar de junio de 1943. Y ahora, ¿qué fue el golpe de Estado de 1943 y por qué pasó? El golpe de Estado de 1943 en Argentina fue un golpe militar que derrocó el gobierno constitucional de Ramón Castillo, marcando el fin de la llamada década infame. El golpe fue liderado por el Grupo de Oficiales Unidos, GO, una logia militar nacionalista, y se produjo en un contexto de descontento social y político, incluyendo el fraude electoral y la corrupción, así como la presión de Estados Unidos para que Argentina abandonara su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿quiénes tomaron el poder? En 1943, el golpe de Estado militar que derrocó al gobierno de Ramón Castillo, llamada Revolución del 43, aquellos que tomaron el poder fueron los militares, establecieron una junta militar y sucedieronse varios generales en la presidencia durante el periodo del gobierno militar. Cambios después del golpe. El golpe de Estado de 1943, también conocido como la Revolución del 43, marcó un punto de inflexión en la historia de Argentina, poniendo fin a la década infame y allanando el camino para el surgimiento del peronismo. Este golpe militar derrocó el gobierno constitucional de Ramón Castillo y llevó al poder a una junta militar que posteriormente nombraría a Juan Domingo Perón como ministro de Guerra y vicepresidente, consolidando su poder. Y para terminar, ¿qué hizo Perón en ese año? Juan Domingo Perón participó activamente en el golpe de Estado que derrocó al gobierno argentino. Este golpe, conocido como la Revolución del 43, marcó el inicio de una etapa de influencia creciente para Perón dentro del ámbito político y militar argentino. Poco después asumió cargos clave como secretario de Trabajo y Previsión, donde este implementó políticas laborales que le ganarían el apoyo de los trabajadores. Bueno, ahora es mi turno. Me llamo Franco Urresti Tarrazú y esto es el golpe de Estado que sacudió a Argentina en el 1943. ¿Dónde marcó un punto de inflexión? Sacudió a Argentina en el 1943. ¿Dónde marcó un punto de inflexión? Puso fin a la década infame y al gobierno de Ramón Castillo, dando lugar a un régimen militar liderado por el Grupo de Oficiales Unidos, que se mantuvo firme en el poder hasta 1946. Durante ese periodo, 3 presidentes militares se sucedieron, que fueron Arturo Rosen, cuyo mandato duró apenas unos días, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell, quienes fueron los artífices de las transformaciones más significativas, haciendo que la Junta Militar tomó decisiones que cambiaron el panorama político, haciendo disolver el Congreso, suspendió elecciones y partidos, también impuso censura en los medios, intervino en el poder judicial y restauró la enseñanza religiosa en las escuelas. Además, restringió la actividad universitaria e intentó controlar la ideología de la sociedad, sinceramente algo no muy cuerdo de su parte. También, uno de los cambios más destacados fue la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, liderada por Juan Domingo Perón. Desde allí, impulsó medidas sociales y laborales como aumentos salariales, vacaciones pagas, aguinaldo, indemnizaciones y la jornada de 8 horas. Estas políticas mejoraron las condiciones de los trabajadores y le brindaron un fuerte respaldo popular, convirtiéndolo en una figura clave en el nuevo escenario político. La relación con los sindicatos fue ambivalente. Por un lado, se ofrecieron beneficios laborales y una mayor organización. Por otro lado, se buscó mantener un control estricto sobre el movimiento obrero. En cuanto a las ideas políticas, el golpe fortaleció el nacionalismo militar, el antiimperialismo, el anticomunismo y también allanó el camino al populismo, mediante la inclusión de demandas sociales en la agenda del Estado. En política exterior, Argentina mantuvo una postura neutral frente a la Segunda Guerra Mundial.
lo que generó tensiones a nivel internacional pero también reforzó la idea de soberanía. Las consecuencias fueron profundas. Se disolvieron los partidos políticos y la federación universitaria, se estableció un gobierno militar autoritario y se promovió la industrialización bajo una fuerte intervención estatal. Por encima de todo, emergió la figura de Perón, quien con su carisma y políticas sociales logró construir una base popular que lo impulsaría a la presidencia en 1946, dando inicio a una nueva etapa en la historia argentina. En resumen, el golpe de 1943 reconfiguró la política, la sociedad y la economía, cerrando un capítulo de fraude electoral y abriendo otro marcado por el auge del peronismo y el fortalecimiento del Estado como un actor central. Hola, mi nombre es Ayelen Martínez y hablaré cómo estaba Argentina antes del golpe de 1943 de la economía argentina. La economía estaba en una situación un poco inestable. No era una crisis total, pero había tensiones. La Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial estaban afectando las exportaciones y frenando la inversión extranjera. Aunque en algunos sectores había empleo, el poder adquisitivo de los trabajadores era bajo y las empresas estaban pasando por momentos difíciles. Después del golpe de Estado, el gobierno militar decidió adoptar un enfoque más intervencionista. Se promovió la industrialización por sustitución de importaciones, y se impulsó la industria nacional y se implementaron controles de precios y salarios. La idea era estabilizar la economía, crear empleo y mejorar la situación social. Estas medidas funcionaron en algunos aspectos, aunque los controles estrictos también trajeron consigo ciertos problemas. El Estado comenzó a desempeñar un papel central. Intervino en la industria, el comercio y el trabajo, creó organismos especializados y reguló las condiciones laborales. Además, brindó apoyo a los sindicatos y aprobó leyes sociales que transformaron la relación entre los trabajadores y el gobierno. Estos cambios impactaron la vida cotidiana. En las ciudades, los trabajadores ganaron derechos como la jornada de 8 horas, vacaciones pagas y una mayor participación sindical, como había dicho mi compañero antes. Sin embargo, no todos se beneficiaron. En las zonas rurales o entre aquellos que no estaban cubiertos por estas políticas, la situación seguía siendo complicada. Todo esto también estuvo relacionado con el surgimiento de Juan Domingo Perón. Como secretario de Trabajo y Previsión, impulsó medidas en favor de los trabajadores, lo que le valió un gran apoyo popular y lo posicionó como un líder político clave, capaz de transformar el modelo económico y social del país. Eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Ahora les dejo a mi compañero. Contexto exterior. Aunque no había pasado mucho tiempo del golpe militar de 1930 contra Hipólito Yrigoyen, el nuevo cambio de comando en el país tenía nuevos elementos. El 4 de junio de 1943, aprovechando la apatía del pueblo hacia un gobierno corrupto, conservador y fraudulento, los militares, encabezados por los generales Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro J. Farrell, que fueron reemplazándose uno a otro, asumieron el poder. La Segunda Guerra Mundial y una clase obrera largamente postergada en sus demandas formaron parte del trasfondo de los reacomodos. En medio de la inicial confusión, solo el GO tenía un plan para llevar adelante. Con algunas de las principales secretarías en sus manos, fue Juan Domingo Perón el que ganó un extraordinario protagonismo, al hacerse cargo de un relegado pero potencialmente muy aprovechable Departamento de Trabajo. Por entonces, el nuevo gobierno, influido por ideas nacionalistas de derecha, ultracatólico, antiliberal y autoritario, dio elementos a la oposición que se conformó de inmediato para que pudiera acusarlo de fascismo. Sin embargo, ante el mismo proceso, grupos como Forja y numerosos fragmentos de la población, mayormente postergados, apoyaron el golpe o, cuanto menos, se llamaron a cautela. Creían entonces que podía iniciarse un proceso de recuperación de soberanía nacional, de industrialización, de empleo y de conquista de derechos laborales y sociales. Incluyendo la Louisiana crisis económica mundial de la década de 1930 y las medidas proteccionistas de los países europeos, llevaron a una disminución de las importaciones argentinas. Esto impulsó el desarrollo de industrias locales, para cubrir la demanda interna, especialmente en sectores como alimentos y textiles. En 1943, por primera vez, la producción industrial superó a la agrícola.
Las exportaciones industriales, lideradas por la industria textil, aumentaron significativamente. La llegada de migrantes internos transformó la clase trabajadora, tanto en número como en cultura. La población extranjera en Buenos Aires disminuyó, mientras que la población de migrantes nacionales aumentó significativamente. A la población de aquel momento no se lo tomó bien, siendo factores acumulados. Muchísimas gracias por haber visto. Nuestro video completo es algo que nos llevó muchísimo tiempo y esfuerzo por parte de cada uno de los integrantes, siendo Franco Leonel Aramayo, Franco Alexis Ferreira Urrestarazu, Ayelén Inés Martínez Boza y Luis Augusto Morales Matías. Muchas gracias por su tiempo.